Dios les bendiga, mis amados hermanitos. Una vez más, verdad, es un gozo grande poder estar aquí con el deseo de poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, que hace algunos días atrás iniciamos con el tema en cuanto a Filipenses 3, capítulo 3, verso 12 al 16, donde hemos, verdad, estado estudiando 3 requisitos prácticos para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana. 3 requisitos prácticos para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana. Vimos en primer lugar, el martes pasado, el primer requisito, que el cristiano debe de esforzarse continuamente en la vida cristiana. Y lo veíamos de 2 maneras, reconociendo que hay mucho más que alcanzar, verso 12a, y reconociendo la meta, la naturaleza de esa meta, el verso 12, inciso B. El jueves pasado estábamos enseñando en cuanto al segundo requisito, que tiene que ver con que el cristiano debe de perseverar fielmente en la vida cristiana. Y lo desarrollamos de la siguiente manera: 3 razones del por qué perseverar fielmente en la vida cristiana. Decíamos que la primera razón es porque aún no se ha finalizado la meta, verso 13a. La segunda razón, porque debemos de seguir siendo fieles en la carrera, verso número 13, inciso B. Y porque aún hay una meta que alcanzar, verso 14, la tercera razón. Hoy, en esta tarde, nos vamos a centrar en el tercer requisito práctico para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana, en que el cristiano debe de completar fielmente la vida cristiana. Y lo vamos a desarrollar en 2 aspectos. El primer aspecto, para completar fielmente este tercer requisito, el cristiano en la vida espiritual, es que necesita una actitud positiva, verso número 15. Y el segundo aspecto es que necesita vivir bajo normas establecidas según el versículo número 16. Pero antes de que desarrollemos este tercer requisito, yo quiero que pensemos brevemente en algo que pasó aquí hace algunos 4 años. Recuerdo allá por el año 2018, del 29 de enero al 10 de febrero, cuando iniciamos la primera clase de hermenéutica, donde todos de repente en algún momento nos sentábamos, tal vez hablábamos después de la clase y pensábamos que 4 años, estar en un lugar como este, iban a ser 4 años muy difíciles. Tal vez hablábamos con algunos compañeros donde iba a haber momentos de renunciar, momentos tal vez de lágrimas, momentos de dolor, momentos de preocupación, momentos de angustia. Pero recuerdo esto, que siempre conversaba con algunos hermanos y decíamos: vamos a tener la esperanza, la convicción y la determinación y la confianza en Cristo, que un día llegaremos a la meta final. Y ese propósito, para la gloria de Dios, ya está a punto de poder cumplirse. Sin embargo, hemos tenido que pasar algunos trayectos feos en nuestra vida, tal vez de enfermedad, de angustia, de preocupación. Pero mis amados hermanos, no se va a comparar lo que hemos pasado anteriormente con lo que vamos a poder disfrutar dentro de unos cuantos días. Eso es una tremenda bendición. Mi estimado hermano, no hay cosa más maravillosa que experimentar un triunfo después de pasar por tantas experiencias en la vida. Hoy quiero motivarte a que, así como en estos momentos que tuvimos de preocupación anterior, hoy quiero motivarte a que podamos finalizar fielmente este programa que hemos llevado a cabo. Pero no solamente eso, quiero motivarte también a través de estos 2 versículos que vamos a considerar. Quiero motivarte también a que podamos finalizar nuestra carrera espiritual exitosamente, honrosamente, exaltando la gloria de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, que ese debe de ser el objetivo primordial de cada uno de los que estamos hoy aquí. Vamos al pasaje que vamos a leer. Filipenses 3, 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vuelvo a repetir, mis hermanos, estamos considerando 3 requisitos prácticos para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana. Y hoy nos concentraremos en el tercer requisito que tiene que ver que el cristiano debe completar fielmente la vida cristiana. Y lo dije anteriormente de 2 aspectos. El hilo del discurso que el apóstol Pablo trae desde el versículo 12 termina aquí en el versículo 15-16 con una frase que tiene la intención de resumir todo lo anterior a la luz de lo que él ha dicho anteriormente, a exhortar a los lectores a mantenerse fiel en la postura que han alcanzado, hasta aquello a lo que han logrado la madurez que consiste en una espiritualidad realista y activa. Tomando el término que de repente algunos perfeccionistas habían usado aquí en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo lo utiliza para infundir ánimo, aliento, entusiasmo a estos cristianos en la iglesia de los Filipenses. Él quiere ver a la iglesia, los hermanos de los Filipenses, unidos en un nivel de vida espiritual, y los exhorta a estar abiertos a lo que Dios tenga que seguir enseñándoles a ellos. Y miremos el primer aspecto en cuanto a este tercer requisito: completar fielmente la vida cristiana. El primer aspecto es que el cristiano necesita una actitud positiva. Verso número 15. Vaya conmigo ahí a la Biblia, por favor, y mire cómo empieza el verso número 15. Así que, la idea de esta palabra así que es una expresión explicativa. Es un enunciado de manera exacta y aclara el significado de algo. La idea de así que también se puede decir por tanto, o de una manera más comprensible para nuestro contexto podemos decir habiendo dicho lo anterior. Él quiere resumir todo eso en esos 2 versículos. ¿Qué es lo que él quiere decir? Habiendo dicho lo anterior, todos los que somos perfectos, toda esa frase, todos aquí, el término todos que el apóstol utiliza es un término que se refiere a todo aquel que ha entregado la vida a Cristo y habla de su totalidad, no de su cantidad. Y ese es el propósito del apóstol Pablo. Este término también lo encontramos en el capítulo 4, verso 8, 6 veces. Mire lo que dice el 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo en su totalidad, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es lo que él tiene en mente, todos en su totalidad, no todos en cantidad, porque una cosa es la totalidad y otra cosa es la cantidad. Y eso es lo que él está tratando de enseñar, está tratando de decir a la iglesia que pueda seguir siempre manteniendo este estándar. Y se puede también decir que la idea es ahí, de aquellas personas, como dije anteriormente, han entregado su vida a Cristo en su totalidad. Y mire cómo finaliza esta primera parte del versículo número 15, perfectos, somos perfectos, aunque el verbo no aparece ahí somos, sino que se suple para darle el sentido al texto, pero sí aparece el término perfectos. Puesto que la perfección espiritual es la semejanza a Cristo, solo es posible cuando el creyente recibe su supremo llamamiento a la presencia de Dios. Pablo se refiere aquí a los perfectos en su madurez espiritual, aquellos que han alcanzado un nivel de madurez. No se refiere a la perfección completa, absoluta, sino a un crecimiento en la vida espiritual. También podemos decir de esta palabra que puede traducirse como una persona madura de mente, alguien calificado en alguna materia. Y aquí surge un problema debido a esta palabra, un problema interpretativo en cuanto al término perfectos.
Hay una postura que cree y que apoya, que aquí se refiere el término perfecto a crecimiento y a la misma vez madurez espiritual. Y otros dicen que es perfección absoluta. Por algunos textos que toman, San Mateo 6:12 y el Salmo 51, 1 al 5. Pero la primera postura retiene que es un crecimiento espiritual por los versos número 10 y verso número 11. A continuación lo leo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, escuche esto, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y el verso número 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la postura número 1 dice que se refiere a un crecimiento espiritual. Y la postura número 2 dice que se refiere a una perfección absoluta. Pero en lo personal, yo considero y tomo la postura número 1. Que el cristiano está en un proceso de crecimiento, de madurez espiritual en este mundo. Vea lo que dice él en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, verso número 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, escuche esto, madurez, entre aquellos que han alcanzado madurez en la vida espiritual. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y en el capítulo 13, verso 10 de la misma carta. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y quiero leer una cita del doctor John Walvoord, que es tomado del comentario bíblico del conocimiento nuevo en la página 122. Él define la perfección de la siguiente manera en este término. Dice el doctor, que en la escritura se revela que la perfección tiene 3 etapas. Etapa número 1, perfección posicional, en cuanto a que la persona está relacionada con Cristo en el momento de la salvación. Y tiene el texto, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre a los santificados. La segunda etapa, dice este gran escritor, perfección progresiva. Es la relación y la madurez espiritual que el cristiano tiene en la gracia del Señor en perfección en cuanto a la preparación espiritual. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y él dice en la tercera etapa, es la perfección definitiva que se poseerá en la eternidad. Efesios 5:27, a fin de perfeccionarla a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, mis amados hermanos, al haber dicho yo, ¿verdad?, que tomo la primera postura, es porque el cristiano, cada uno de nosotros, vamos en un crecimiento continuo en la vida espiritual. Además de esto, el contexto del versículo número 12 sería una tremenda contradicción a lo que Pablo ha dicho en el versículo número 15, verso número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido hecho perfecto. Por la voz de ese verbo, que es una voz pasiva, haya sido hecho perfecto. Él estaría entonces contradiciéndose. Por lo tanto, perfecto aquí tiene que ver madurez, crecimiento, desarrollo de la vida espiritual del cristiano. Y vea esto, cómo sigue diciendo el pasaje. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Este verbo que se traduce aquí, sentimos o pensamos, es un presente activo subjuntivo y es un verbo exhortativo. La idea aquí es, juntos pensemos en esto mismo. Juntos pensemos en esto mismo. La idea es pensar continuamente así. O estar resuelto o estar de acuerdo con esto. Tanto como el apóstol Pablo, como los creyentes de hoy en día, debemos de centrarnos totalmente en realizar, escuche esto, su máximo esfuerzo para alcanzar el premio que es la semejanza a Cristo. Mis amados hermanos, aún estamos en un camino, aún estamos
en una carrera, aún estamos. Si lo llamamos de una forma figurativa, como dije al inicio, el martes de la semana pasada que empezamos esta enseñanza, de esta figura, aún no hemos llegado a la meta. Aún tenemos mucho por delante que alcanzar, mucho por delante que cubrir. Y nuestro pensamiento debe de estar enfocado siempre en lo celestial, en lo que Cristo tiene reservado y preparado para cada uno de nosotros. Pero para poder lograr eso, usted y yo necesitamos una actitud, como dije anteriormente, positiva. Probablemente los que empezaron con nosotros cuando iniciamos esta carrera hace 4 años, nunca tuvieron en su mente, en su corazón, una actitud positiva. Tal vez ellos siempre vieron lo malo, lo defectuoso, lo duro que era el seminario, lo duro que eran las tareas, pero nunca vieron que esto se iba a convertir en una realidad en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Y para nosotros hoy es un gozo grande, es una bendición grande, es un deleite grande poder decir hasta dónde hemos llegado para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El término pensar, el apóstol Pablo solo en esta carta lo utiliza 7 veces para poder llevar a la iglesia por un buen pensamiento. En el capítulo 1, verso 7, debido a tiempo solo voy a leer una partecita. Como me es justo sentir, es el mismo verbo, pensar. En el capítulo 2, verso 2, en el verso 5, en el capítulo 3, verso 4, en el versículo 15 que estamos, en el verso 19, en el capítulo 4, verso 2 y el verso 10. Para el apóstol Pablo esta era sumamente importante. Transmitir este tipo de pensamiento a la iglesia, transmitirlo de una manera tal que perseveraran fielmente en la carrera, así como él estaba perseverando, poder seguir hacia adelante. Y esto es lo mismo que muchas veces nosotros debemos de transmitir también a nuestros queridos y amados hermanos en Cristo Jesús. Debemos también de decirles que deben de seguir hacia adelante, que deben de poner la mirada siempre en el autor y consumador de la fe, como lo es Cristo Jesús. Y mire cómo termina el versículo número 15. Y si otra cosa sentís, que es el mismo verbo, esto también os lo revelará Dios. La idea aquí de revelar es quitar lo que cubre, descubrir o quitar el velo, o cerrar o correr el velo. Pablo deja en manos de Dios a los que no procuraban la perfección espiritual, o sea, el crecimiento espiritual. Sabía que tarde o temprano Dios les revelaría la verdad. Así esto significa que fueran escarmentados, en otras palabras, disciplinados de parte de Dios. La idea de todo este verbo es manifestar algo, a darse a conocer. El apóstol lo utiliza para describir lo que falta que Dios manifieste a los creyentes en sentido de su relación escrita, hablando en cuanto a su palabra. No una revelación mística, no una revelación superficial, sino la idea aquí es revelación en cuanto a su palabra. Dice Pablo, aún falta. Recuerden esto, faltaban algunos escritos que todavía probablemente la iglesia no conocía de Filipo. Probablemente el apóstol Pablo esté hablando de eso. Hermanos, estamos viendo 3 requisitos prácticos para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana. Y estamos enfocados en el tercer requisito que tiene que ver en completar fielmente la vida cristiana. Y lo estamos viendo en 2 aspectos. Primer aspecto, se necesita una actitud positiva. Se necesita una actitud positiva. Hermano, tú y yo necesitamos una actitud positiva. Si queremos lograr, si queremos alcanzar, si queremos persistir, debemos de tener una actitud positiva en nuestro corazón. Y el segundo aspecto que consideraremos en el verso número 16 es que el cristiano necesita vivir bajo normas ya establecidas. Verso número 16. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo utiliza el término aquí que se utiliza para poder argumentar, para poder resaltar el punto principal. En esa palabra ahí, en esa palabrita, pero, que también podría decirse una cosa más, suele emplearse para expresar una idea final y para poder resumirlo de una manera concreta sería:
aún falta una cosa que tengo que decirles. Y esa cosa que tengo que decirles es lo que él dice a continuación. Aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Lo que el apóstol está tratando de decir, falta una cosa más que decirles, que ustedes deben de seguir viviendo bajo las normas que ya se han establecido en la vida de cada uno de ustedes. Y mire qué interesante esto. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque el apóstol Pablo no les está dando otra cosa, sino que les está diciendo lo que ya escucharon, lo que ya oyeron, lo que ya ha sido predicado, enseñado. En esto mismo deben de seguir ustedes hacia adelante. Mire cómo sigue el versículo número 16. Pero en aquello, es la misma expresión que encontramos en el verso número 12 y lo explicaba la vez pasada. Y eso de aquello indica algo que es conocido por el hablante y por el oyente. Generalmente se utiliza cuando el antecedente es lejano en el tiempo, pero aquello, cuando lo relacionamos con los contextos más cercanos, como dije la primera predicación en el verso número 10, llegando a ser semejante a él en su muerte. Verso número 14, prosiguiendo a la meta, que se refiere a ese llamamiento celestial que es en Cristo Jesús. Verso número 21, la transformación. Eso es aquello. Cristo un día transformará este cuerpo de muerte, de humillación, a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Esta era la esperanza que el apóstol Pablo tenía, esta era la confianza que el apóstol Pablo tenía, y esta debe de ser la esperanza y la confianza de cada uno de nosotros también, hoy en día aquí. La idea de este verbo es como indicar para decir alcanzar algo. En otras palabras, la idea de esto, hemos llegado a ser, habla de una determinación personal. En otras palabras, nadie, para poder llevarlo a nuestra mente y como inicié al principio en cuanto a la clase, nadie de los alumnos que estamos aquí nos ha obligado a seguir aquí hasta que finalicemos hoy. Nadie. Que yo recuerde, nadie me jaló una oreja, nadie me pegó un coscorrón. Esto fue una determinación personal. Y así es la vida cristiana. Debemos de estar determinados a llegar a la meta final. La meta final que es Cristo Jesús. Y mire cómo sigue diciendo el texto. Pero aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Aunque en el texto, voy a aclarar esto, no aparece el término canon para traducirlo como regla, sino que aquí tenemos, hermanos, un artículo y un pronombre que está en dativo. Y este dativo, hermanos, es un dativo de regla, que se suple allí el término regla. Y que es una regla según lo que él tiene en mente. Es una persona que sigue una norma, que sigue una conducta a la cual la persona se conforma. El presente infinitivo que encontramos ahí, sigamos, también, hermanos, es un infinitivo absoluto. Y este infinitivo, hermanos, que es independiente de toda la oración, es un infinitivo, hermanos, que suena como un imperativo. Y por eso el hermano dice, sigamos. La palabra para regla se refiere a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho o a varias personas a caminar hacia una fila. La orden de Pablo a los creyentes de los filipenses era que se mantuvieran alineados en el progreso espiritual hacia la santificación, conforme a los mismos principios que les había llevado hasta ese momento, y a esos principios debían de seguir aferrados y en esos principios debían de seguir caminando. Y solo encontramos en el Nuevo Testamento para este verbo sigamos un paralelo más, que es en Romanos 12:15, donde dice gozaos, y ese gozaos es un infinitivo. Gozaos con los que se gozan. Y está el otro infinitivo, llorad con los que lloran. Suenan como imperativos, pero son infinitivos. La verdadera religión, la verdadera vida cristiana del creyente no es de amontonar una balsera de preceptos, una balsera de conceptos, sino más bien un conjunto de principios básicos bíblicos establecidos por Dios. Estos son pocos pero muy importantes.
Si estos principios son aplicados a la luz de la revelación especial de Dios, los demás vienen a ser añadidos de alguna forma para crecer en la vida espiritual. Dios no rehúsa darte a ti, mi hermano, darte a ti la oportunidad de que sigas creciendo en la vida espiritual. Muchas veces quienes nos limitamos somos nosotros mismos. Voy a citar lo que John MacArthur dijo al final de haber estudiado todos estos versículos. En una partecita, en la parte de abajo de su comentario, él pone en la página 137, en cuanto al comentario de Filipenses. Él dice lo siguiente: en la ladera de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en intento por llegar a la cima. Allí está escrito su nombre y este breve epitafio, o sea, un breve texto que honra al difunto. Murió escalando. Y dice John MacArthur, el epitafio de todo cristiano debería ser el morir mientras asciende por el camino que conduce al premio, que es la semejanza a Cristo Jesús. Ese debe de ser el epitafio para cada uno de nosotros. Morir en el camino por tal de llegar a la perfección en Cristo Jesús. Mis estimados hermanos, estamos considerando 3 requisitos prácticos para el creyente a fin de que termine bien la vida cristiana. Y el primero dije que era esforzarse continuamente en la vida cristiana, reconociendo que hay mucho más que alcanzar, reconociendo la naturaleza de la meta. Y el segundo requisito, perseverar fielmente en la vida cristiana. 3 razones por las cuales hay que hacer esto: porque aún no se ha finalizado la meta, y porque hay que seguir siendo fiel en la carrera, y porque hay una meta que alcanzar. Y el tercer requisito que consideramos hoy es completar fielmente la vida cristiana. Y en 2 aspectos los hemos visto. Se necesita una actitud positiva y se necesita vivir bajo normas establecidas. ¿Sabes qué? Muchos cristianos han empezado bien su vida espiritual y lamentablemente terminan mal. Hay 4 grandes males que ustedes y yo, hermanos, debemos de estar alertas y pendientes en lo que corremos en esta vida hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Y uno de esos tremendos y grandes enemigos que tú y yo debemos de tener cuidado es en cuanto al dinero, que no haya avaricia en tu corazón. Otro gran enemigo que está en torno a nosotros y que es tan peligroso en cuanto al sexo opuesto. Debes de tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de esto. También otro enemigo poderoso que ha hecho estragos en la vida cristiana y que ha paralizado a muchos creyentes es el poder, que desde el púlpito ejercen un poder equivocado y terminan frustrados. Y un cuarto enemigo poderoso que debemos de tener mucho cuidado, tú y yo, en cuanto al orgullo. Estamos en un seminario donde nos han preparado y capacitado, nos han dado las reglas necesarias, pero puede resaltar el orgullo más de alguna vez en nuestro corazón, y eso nos puede llevar al fracaso moral espiritual. Amados hermanos, Cristo hizo una sola obra perfecta por nosotros en la cruz del Calvario, de tal forma también que cada creyente debe de mantener su forma de vivir conforme a la esperanza de Cristo, que exalte, que glorifique su grande y santo nombre, de una manera tal que lo reflejemos en nuestro andar cada día, en el camino en el cual vamos a través en este mundo, que solo somos peregrinos advenedizos. Que invoquemos su nombre, que exaltemos su gloria y que cada uno de nosotros, hermanos, y que motivemos a aquellos que de repente están varados a la mitad del camino. Todo va a depender de tu relación íntima, personal con Dios. Todo va a surgir esto, hermanos, cuando tú y yo mantengamos, hermanos, una relación íntima, personal con nuestro Señor. Para ti, amado amigo, si lo estuvieras hoy aquí, esto es lo que Cristo hizo por ti. Murió en la cruz del Calvario, hizo un solo sacrificio en la cruz, derramó su sangre preciosa. Él quiere salvarte, Él quiere también darte la oportunidad de salvación.
Si vienes arrepentido, de rodillas, pidiendo el perdón, reconociendo que tú eres pecador y que necesitas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En Él hay esperanza, en Él hay vida, en Él hay liberación y solo en Él hay consolación eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte la honra y la gloria a ti. Tú eres el único Dios verdadero en el cual hemos creído. Bien es cierto, Padre eterno, estamos aún en esta carrera. Tal vez nos falte mucho que recorrer. Tal vez nos falte mucho que experimentar. Tal vez de los que estamos aquí, oh Dios, va a haber momentos de renunciar, momentos de volver atrás, momentos, Padre, de darte la espalda. Pero no queremos eso, queremos honrar y glorificar tu nombre. Queremos finalizar exitosamente la carrera que hemos iniciado. Bendiga a cada uno de los pastores que hoy están aquí, que podamos ser ejemplos a la grey y poder servirte con todo nuestro corazón, sin ningún interés personal. El único interés es glorificar, exaltar tu grande y santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.